Antes de que existiera la palabra miedo, ya existía su vibración. Un estremecimiento invisible recorrió la mente humana cuando el alma, por primera vez, se sintió separada del todo. De esa fractura nació el temor, no como emoción, sino como sombra del pensamiento. Elena Blavatsky decía que el miedo no es natural, es un recuerdo del olvido. Cuando el ser humano olvidó su naturaleza divina, comenzó a temer todo lo que no comprendía, y así levantó templos, murallas, religiones, excusas, no para adorar a los dioses, sino para esconderse de sí mismo. El miedo es la primera ilusión del alma encarnada. Aparece cuando la conciencia desciende a la materia y siente la densidad, la fragilidad, la pérdida. El cuerpo se convierte en prisión y el espíritu en prisionero. Pero el miedo, decía Blavatsky, no está fuera. Habita en el pensamiento que se cree separado. Es un eco que surge cada vez que olvidas que eres eterno. Y ese olvido se repite con cada pensamiento que nace del yo y no del todo. Porque cada vez que dices yo temo, ya has creado la sombra que te dominará. Imagina una llama ardiendo en una habitación vacía. Si nada la rodea, la luz brilla sin oposición. Pero si colocas objetos alrededor, cada forma proyecta sombra. Así ocurre con la mente. Cuanto más conceptos acumula, más sombras genera. El miedo es simplemente la sombra de lo que piensas. No tiene existencia propia. Pero el hombre, ignorante de su poder creador, comenzó a perseguir esas sombras, a temerlas, a darles nombre. Y cuanto más las teme, más reales se vuelven. La mente se convierte en su propio monstruo. Blavatsky enseñaba que el miedo es el precio del pensamiento inconsciente. El que piensa sin conocer la fuente del pensamiento se vuelve esclavo de su creación. Cada idea que nace de la ignorancia engendra una emoción densa. Cada pensamiento que niega la unidad engendra miedo. Y cuando millones de mentes vibran en esa frecuencia, el planeta entero tiembla. La humanidad vive bajo el hechizo del pensamiento dividido. El que ve enemigos, futuro incierto, pérdida. Pero el miedo no protege, paraliza, no avisa, ata, no enseña, repite. La neurociencia moderna ha empezado a confirmar lo que Blavatsky sabía sin microscopios. El miedo no vive en el corazón, sino en la amígdala cerebral, esa pequeña glándula que detecta peligro y activa la huida. Sin embargo, el cerebro no distingue entre un tigre real y un recuerdo imaginario. La mente humana puede generar químicos de terror con solo pensarlo. Así, el cuerpo se enferma por amenazas que nunca existieron. La biología obedece a la imaginación. Lo que Blavatsky llamaba proyecciones astrales del pensamiento, hoy se entiende como neuroquímica. La ciencia y el ocultismo describen la misma trampa con distinto lenguaje. Pero el miedo, pese a su apariencia monstruosa, cumple una función sagrada. Es el guardián del umbral. Sin él, el alma no podría evolucionar. Blavatsky lo explicaba con una metáfora antigua. El miedo es el perro que ladra frente a la puerta del templo. Solo el discípulo que no huye puede entrar. El miedo existe para probar la fuerza de la conciencia. Quien lo enfrenta descubre que no era una muralla, sino un espejo. Porque detrás de cada temor hay una verdad no comprendida. Detrás de cada límite, una parte dormida de ti pidiendo ser amada. El verdadero peligro no es sentir miedo, sino creerle. Porque el miedo es un profeta falso. Te anuncia futuros que jamás sucederán. Te muestra visiones de ruina, enfermedad, rechazo. Pero todo eso no es más que energía sin dirección, esperando que le des forma. Cuando lo observas sin huir, el miedo se transforma, pierde densidad, se vuelve información. Es entonces cuando deja de dominarte y comienza a enseñarte. El sabio no destruye sus miedos, los convierte en faros. Cada sombra es un mensaje del inconsciente pidiendo conciencia. Elena Blavatsky afirmaba que el universo no castiga a los valientes, los purifica. El miedo es el fuego donde se quema lo que no eres. Cuando lo atraviesas, descubres que siempre fuiste más grande que aquello que te aterrorizaba. Porque el miedo no está hecho de oscuridad, sino de energía mal comprendida. Es la materia prima de la expansión. Lo que temes contiene lo que te hará libre. Así, el origen del miedo no está en el mundo, sino en la mente que olvidó su luz. Y la única manera de vencerlo no es huir, sino recordar. Recordar que la conciencia es más antigua que el tiempo, que lo eterno no puede perder nada, que todo lo que ocurre, ocurre dentro del pensamiento divino. Cuando entiendes esto, el miedo se disuelve como una sombra ante el amanecer, porque la sombra nunca fue real. Solo indicaba que aún no habías encendido tu propia luz. Los muros más sólidos no se construyen con piedra ni hierro, sino con pensamientos repetidos. El ser humano vive rodeado de fronteras que él mismo levantó sin darse cuenta. Elena Blavatsky decía que el ego es un arquitecto invisible que edifica prisiones con ladrillos de miedo. Esos muros no tienen forma ni color, pero se sienten, se manifiestan como el no puedo, el no soy suficiente, el ya es tarde. Y una vez levantados,
La mente los defiende como si fueran verdades. Así nacen los límites, como ficciones tan convincentes que el alma olvida que puede atravesarlas. Cada límite es una idea vieja, disfrazada de realidad. Cuando eras niño, alguien te dijo que no eras capaz, y tu mente lo escribió en piedra. Años después, cada intento de ir más allá choca con esa inscripción invisible. No recuerdas la voz, pero sientes su eco. Blavatsky llamaba a esto las cadenas del pensamiento heredado. Ideas colectivas que se transmiten como enfermedades energéticas. No son tuyas, pero actúan a través de ti. Cada generación repite el mismo conjuro. Así son las cosas. Y el universo, obediente, replica esa vibración, creando mundos donde lo imposible parece lógico. En el plano oculto, los límites son estructuras de energía densa. Cada vez que dices «no puedo», emites una frecuencia que cristaliza alrededor de ti como una muralla. Cuanto más la repites, más real se vuelve. El pensamiento crea la forma, y la forma atrapa al pensamiento. Es un círculo perfecto de autohipnosis, pero todo muro vibratorio puede deshacerse cuando se reconoce su origen, porque no fue puesto por el universo, sino por la mente temerosa de su propio poder. Blavatsky insistía, no existe limitación fuera de la conciencia que la imagina. La ciencia moderna lo confirma de manera inesperada. Estudios sobre neuroplasticidad muestran que el cerebro reacciona exactamente igual ante una barrera física que ante una creencia limitante. Si crees que algo es imposible, tu sistema nervioso bloquea los circuitos de motivación como si un muro literal se alzara frente a ti. Tu cuerpo obedece la ilusión. Así, la biología materializa los límites mentales. El cerebro no distingue entre realidad y convicción. Lo que piensas con suficiente emoción se convierte en experiencia. Blavatsky explicaba este fenómeno con la metáfora del prisionero en sueños. El alma dormida cree que la celda es real hasta que sueña que despierta. Los límites se sostienen solo mientras los crees. No hay cerraduras en las paredes del ego, solo miedo a mirar más allá. Y, sin embargo, el universo entero se expande cada vez que una mente rompe su confinamiento, porque cada alma que recuerda su poder libera una porción del todo. El crecimiento espiritual de uno eleva la vibración de todos. Los muros invisibles se alimentan del lenguaje. Cada palabra que pronuncias es una orden vibratoria. Decir «no puedo», «me cuesta», «es difícil», es programar la mente para obedecer el límite. Blavatsky instruía a sus discípulos a hablar con precisión, como magos conscientes. Cada sílaba es una semilla, decía. Planta solo lo que quieres cosechar. Y tenía razón. El sonido organiza la energía. La física cuántica lo llama efecto observador. Lo que nombras existe. Por eso, cambiar el lenguaje es comenzar a romper el muro. El ego, sin embargo, no se rinde fácilmente. Fue creado para mantenerte a salvo, pero terminó manteniéndote pequeño. Su voz es astuta. Te dice que no intenta frenarte, solo protegerte. Te susurra que la prudencia es sabiduría, cuando en realidad es miedo disfrazado de lógica. Blavatsky lo comparaba con un guardián del templo que olvidó su propósito. El ego debía custodiar la puerta, no cerrarla. Pero cuando el guardián teme perder su poder, convierte la entrada en fortaleza. Y la conciencia, que es luz, se queda encerrada en la sombra que juró evitar. En los planos sutiles, cada muro del ego aparece como una niebla gris que rodea el aura. No bloquea la luz, la difumina. El alma dentro aún brilla, pero la proyección es débil. Así nacen las vidas a medias, las pasiones apagadas, los sueños postergados. Y lo más triste es que el ego no es enemigo, solo está confundido. No entiende que el alma no necesita protección, sino expansión. Que los límites no preservan la vida, la reducen. La salida no es destruir el ego, sino educarlo. Enseñarle que su función no es dominar, sino servir. Blavatsky afirmaba que el ego puede ser transformado en un puente. Cuando la mente deja de resistir y se abre a la conciencia superior, los muros se vuelven puertas. Lo que antes era obstáculo se convierte en acceso. Cada miedo revela una lección. Cada límite muestra el umbral de un nuevo poder. Entonces entiendes que no había prisión, solo una ilusión sostenida por hábito. Que los muros invisibles no eran enemigos, sino maestros silenciosos enseñándote dónde aún no creías en ti. Y cuando atraviesas uno, escuchas lo que Blavatsky susurraba a sus iniciados. El universo no te encierra, te refleja. Si ves paredes, es porque aún piensas en forma de límites. Y cuando piensas en infinito, el muro se disuelve. El instinto fue el primer lenguaje de la carne. Antes de que el ser humano pensara, ya temía. Esa chispa de alerta, necesaria para preservar la vida, se convirtió con el tiempo en una jaula invisible. Helena Blavatsky afirmaba que el instinto, en su origen, era una expresión de la sabiduría divina, una brújula que conectaba el cuerpo con la inteligencia cósmica. Pero al volverse esclavo de la materia, el hombre degradó esa brújula en una alarma perpetua.
El instinto, que debía ser un puente hacia la conciencia, se transformó en su carcelero. Lo que antes servía para sobrevivir en la selva, ahora lo encierra en el miedo constante al futuro. El cuerpo reacciona antes que la mente, siente una amenaza, real o imaginaria, y descarga una cascada de químicos. El corazón se acelera, la sangre huye de las manos, la respiración se acorta. Es el sistema de supervivencia activándose, un mecanismo que la evolución grabó en nuestra biología. Pero Blavatsky advertía, el cuerpo teme a la muerte, el alma no. Cuando la conciencia olvida esa diferencia, comienza el engaño. Vivir en estado de alerta continuo se convierte en hábito. La mente se acostumbra al miedo como un adicto a su dosis diaria. El instinto se vuelve tirano. Imagina un ciervo en el bosque. Su oído capta el crujido de una rama y el cuerpo reacciona. Si no hay peligro, vuelve a pastar. Pero el ser humano no tiene esa capacidad de regresar. Su imaginación multiplica el crujido. Lo analiza, lo proyecta, lo convierte en historia. Lo revive por la noche y lo anticipa al amanecer. Su mente no necesita peligro externo, lo fabrica. Blavatsky lo llamaba la ilusión del tigre interno, el miedo que habita en los pensamientos, no en los hechos. Mientras el animal teme por segundos, el hombre teme por décadas. Su instinto, diseñado para proteger, se ha vuelto un productor de fantasmas. La psicología moderna lo describe como hiperactivación del sistema límbico. El cerebro, saturado por alertas, confunde estímulos cotidianos con amenazas. Una mirada se convierte en juicio, un silencio en rechazo, un cambio en catástrofe. El cuerpo vive atrapado en el modo huir o luchar, incluso cuando nada lo persigue. Blavatsky veía este fenómeno como un eclipse espiritual. El instinto robó el trono a la intuición. Donde antes existía guía divina, ahora reina el reflejo condicionado. El verdadero engaño del instinto es hacernos creer que somos ese reflejo, que el miedo es sabiduría, que la ansiedad es prudencia. Pero el instinto solo sabe una cosa, preservar la forma. La conciencia, en cambio, busca trascenderla. La mente biológica teme perder, pero el alma sabe que nada se pierde, solo se transforma. Mientras la biología defiende la vida, el espíritu defiende la evolución. Y esa tensión entre cuerpo y alma es el origen de casi todos los miedos humanos. Blavatsky decía que el miedo a morir no es miedo a la muerte, sino a no haber vivido conscientemente. El instinto nos empuja a sobrevivir, pero el alma anhela expansión. Cuando te mueves solo desde la supervivencia, repites patrones, te mantienes pequeño, eliges lo conocido. Es una existencia circular. Romper ese ciclo es comprender que el peligro no es real la mayoría de las veces, solo es memoria. Cada susto no resuelto, cada humillación no sanada, queda almacenada como señal de alarma. Y el cuerpo, obediente, la reproduce. El instinto actúa como archivo de viejas heridas. Los antiguos sabios aprendieron a domesticar al instinto. No lo negaron, lo educaron. En las escuelas esotéricas del Tíbet, los discípulos eran expuestos a sus mayores temores bajo vigilancia del maestro. No para humillarlos, sino para mostrarles que el miedo era energía, no destino. Al enfrentarlo conscientemente, el instinto se recalibraba. De enemigo pasaba a ser aliado. La mente dejaba de reaccionar y comenzaba a responder. En ese punto, el cuerpo ya no era prisión, sino instrumento. La neurociencia ha empezado a observar el mismo principio. Las prácticas de meditación profunda disminuyen la actividad de la amígdala y fortalecen la corteza prefrontal, la zona del discernimiento. En términos modernos, eso significa recuperar el poder que el instinto robó. Significa pasar de sobrevivir a crear. Blavatsky lo llamaba la transmutación del miedo en fuego espiritual. Ese fuego no destruye, ilumina. Cada temor enfrentado conscientemente se convierte en energía disponible para la expansión. Cuando comprendes esto, dejas de maldecir al miedo. Lo observas como una señal, no como un enemigo. Te dice dónde el instinto aún gobierna sobre el alma. Y entonces, en lugar de huir, lo usas. Lo conviertes en motor. Blavatsky afirmaba que el miedo es la sombra de la voluntad dormida. En el momento en que despiertas esa voluntad, la sombra se disuelve, porque el instinto deja de ser amo y vuelve a su función original, proteger el cuerpo mientras el alma aprende a volar. Así, el engaño termina cuando recuerdas que no naciste para sobrevivir, sino para expandirte, que el instinto te ata a la tierra, pero el espíritu te llama al cielo, y que cada límite impuesto por el miedo es solo una frontera dibujada por un reflejo antiguo. Cuando ves esa frontera con ojos conscientes, se abre. Lo que ayer te asustaba, hoy se convierte en maestro. Lo que ayer te mantenía prisionero, hoy te impulsa. Porque el instinto deja de ser trampa cuando decides mirarlo con la luz del alma. El miedo no es solo una emoción, es una frecuencia, una vibración densa que habita entre los planos sutiles de la mente y el cuerpo.
Blavatsky enseñaba que el temor posee forma, color y movimiento en el mundo invisible. No se siente, se ve. Cada pensamiento de miedo es una forma viva que se adhiere al aura como un parásito de energía, escribía. El alma humana, rodeada de esas criaturas psíquicas, empieza a confundirse con ellas. Cree que son su identidad, cuando en realidad son residuos de pensamientos no comprendidos. La mayoría de las personas no teme el presente, sino las memorias del pasado que siguen vibrando en su campo energético. En los planos del alma, el miedo se acumula como una sustancia oscura que se aloja en la zona del plexo solar, el centro de poder personal. Allí se concentra el fuego de la voluntad. Cuando el miedo lo invade, la energía deja de ascender y se estanca. La persona siente inseguridad, duda, sensación de pérdida, pero lo que ocurre no es psicológico, es vibratorio. La energía que debería fluir hacia la mente superior queda atrapada en la mente inferior. Blavatsky decía que el miedo es la energía de la creación que ha olvidado su propósito. Cuando recuerdas ese propósito, el temor se convierte en fuerza. La anatomía oculta del miedo puede rastrearse a través de la memoria kármica. Cada vez que una vida anterior fue marcada por un trauma, una traición, una muerte violenta, una humillación profunda, la vibración de esa experiencia queda registrada en el cuerpo sutil, no como recuerdo, sino como reflejo. En el momento en que enfrentas una situación similar, el cuerpo energético reacciona, aunque la mente racional no entienda por qué. Es el eco del karma actuando. Blavatsky lo llamaba resonancia ancestral, una cadena de vibraciones que viajan de vida en vida hasta que son comprendidas. El miedo, entonces, no es enemigo, es mensajero del alma, señalando los puntos donde la energía aún no ha aprendido a liberarse. La ciencia moderna, desde otro lenguaje, comienza a intuir lo mismo. Los estudios de epigenética muestran que los traumas pueden heredarse en la expresión genética. Ratones condicionados a temer un olor transmiten ese miedo a sus crías, incluso sin contacto directo. El ADN conserva la memoria emocional. Lo que Blavatsky describía como karma, la ciencia lo observa como biología transgeneracional. La energía del miedo se vuelve información material. El cuerpo no olvida, pero la conciencia puede reescribirlo. El miedo también tiene color en el espectro etérico. Los clarividentes lo ven como tonos gris verdosos o rojos oscuros, vibrando alrededor de la cabeza o el abdomen. En esos momentos, la energía vital desciende, la respiración se acorta y la mente se fragmenta. Pero cuando la persona medita y respira con intención, el color cambia. El gris se disuelve en dorado, el rojo se transforma en ámbar cálido. Es el proceso de transmutación vibratoria. La emoción se convierte en sabiduría. La energía deja de estancarse y se eleva. El miedo se transmuta en intuición. Blavatsky enseñaba que cada emoción humana tiene un doble en los planos invisibles. La ira se convierte en fuego astral, la tristeza en agua estancada, el miedo en niebla. Cuando el discípulo trabaja con conciencia, esa niebla se evapora y en su lugar aparece luz. Pero si se resiste, el miedo se densifica, se vuelve materia psíquica. El miedo cristalizado se llama destino, decía, porque lo que no se disuelve dentro se proyecta fuera como circunstancias repetidas. Cada vez que te niegas a mirar tu temor, la vida te lo presenta en una forma más intensa, no para castigarte, sino para recordarte que aún no has aprendido a ver la energía detrás del drama. En el cuerpo físico, el miedo deja huellas, tensión muscular, gastritis, insomnio, dolor en el pecho. Pero esos síntomas no son el problema, son el mensaje. Cada célula responde al campo vibratorio del pensamiento. Si la mente irradia peligro, el cuerpo se prepara para la guerra. Si la conciencia emite calma, el cuerpo sana. Blavatsky lo resumía con una frase profética: el cuerpo sigue a la mente como la sombra sigue a la forma. Comprender la anatomía oculta del miedo es aprender a curar desde dentro. Los antiguos magos no combatían el temor, lo respiraban. En la alquimia interna, el miedo se consideraba el plomo del alma, la materia pesada que debía ser fundida para obtener el oro espiritual. El proceso era simple, aunque exigente. Observar, aceptar, transformar. Cada vez que sentían miedo, se concentraban en la respiración, visualizando la energía ascender por la columna hasta el entrecejo. Allí, la mente se iluminaba y la emoción perdía densidad. Blavatsky rescató ese método en sus escritos. Cuando el miedo asciende, se convierte en visión, porque el miedo, en su esencia más pura, es solo energía sin dirección. Cuando lo reprimes, se pudre. Cuando lo enfrentas, se libera. Y cuando lo comprendes, te transforma. Es la vibración que anuncia expansión. Lo que hoy paraliza, mañana empuja. Lo que hoy duele, mañana enseña. Por eso Blavatsky concluía: el miedo no es la sombra de la muerte, sino la antesala del poder.
Comprender su anatomía es comprender que el alma no vino a evitar el temor, sino a trascenderlo. Blavatsky solía decir que la mente humana es un laboratorio cósmico y que el miedo no debe ser negado ni combatido, sino destilado. Cada temor es una sustancia mental que, correctamente transmutada, se convierte en poder. En su lenguaje, el alma era un alquimista trabajando con materiales invisibles, pensamientos, emociones, vibraciones. El miedo es el plomo de esa alquimia, pesado, denso, necesario. Sin él, no hay transformación. Sin oscuridad, no hay fuego. El proceso consiste en usar la conciencia como horno y el pensamiento como instrumento. Quien domina su mente convierte la ansiedad en claridad, la culpa en voluntad, la duda en visión. Imagina la mente como un laboratorio antiguo, lleno de frascos que contienen tus emociones. En uno, el miedo al fracaso. En otro, el miedo al rechazo. En otro, el miedo a no ser suficiente. Todos emiten una energía distinta, pero comparten la misma raíz, el deseo de control. El miedo nace cuando la conciencia olvida que no necesita dominar nada para estar a salvo. En el laboratorio de la mente, el trabajo del discípulo consiste en observar sin juicio, porque lo que observa sin huir empieza a disolverse. Blavatsky llamaba a esto el fuego de la atención pura, una llama que quema la impureza de la emoción sin destruir su esencia. La psicología moderna lo redescubre con otros términos: neuroplasticidad emocional. El cerebro no distingue entre una amenaza externa y un pensamiento sostenido. Si aprendes a permanecer presente ante el miedo sin reaccionar, las redes neuronales del pánico se debilitan y las del equilibrio se fortalecen. Lo que Blavatsky llamaba transmutar la vibración, la ciencia llama reprogramar la mente. Dos lenguajes para el mismo milagro: usar la conciencia para remodelar la biología. En ese proceso, el miedo deja de ser enemigo y se vuelve materia prima. La clave, decía Blavatsky, es transformar la reacción en contemplación. Cuando sientes miedo, tu energía desciende al plexo solar. Si en ese momento logras respirar profundamente, sin negarlo, la energía comienza a subir. Esa ascensión crea calor en el pecho, claridad en la mente, expansión en el campo vibratorio. Es alquimia pura. El fuego que antes te consumía, ahora te ilumina. La diferencia está en la dirección. El miedo hacia afuera destruye, hacia adentro purifica. En los templos esotéricos del siglo XIX, los discípulos practicaban ejercicios de conversión vibratoria. Frente a situaciones aterradoras, debían mantener el cuerpo inmóvil, la respiración constante y la mirada fija. No se trataba de resistencia física, sino de dominio energético. Cada segundo de calma en medio del terror grababa un nuevo patrón en la mente. Blavatsky explicaba que ese control interior permitía al alma asumir su papel como observador. Y cuando el alma observa, el miedo se derrite, porque ya no tiene de qué alimentarse. La física moderna, con su lenguaje de frecuencias, confirma este principio. Las emociones negativas vibran en ondas lentas y caóticas, las emociones elevadas en ondas rápidas y armónicas. El miedo no se destruye, se acelera. Cuando aumentas tu frecuencia, a través de respiración, gratitud o silencio, el miedo cambia de forma, pasa de vibración baja a alta. Blavatsky lo comparaba con transformar el plomo en oro. El oro de la mente iluminada, decía, se forja en el fuego del miedo dominado. Transformar el miedo en poder mental requiere 3 pasos: conciencia, aceptación y dirección. La conciencia observa sin identificarse. La aceptación permite que la energía fluya. La dirección le da propósito. Si te detienes en la conciencia sin dirección, el miedo se disuelve, pero no se transforma. Si lo aceptas sin conciencia, te arrastra. Pero si unes las 3 fases, la energía se reorganiza. Lo que antes te debilitaba se convierte en fuente de fuerza. Los antiguos llamaban a esto magia mental, porque el resultado era tangible: salud restaurada, claridad repentina, intuiciones precisas. El discípulo aprendía a proyectar su pensamiento como rayo. Blavatsky veía el cerebro como un espejo entre 2 mundos, el físico y el astral. Todo pensamiento intenso crea reflejo en ambos planos. Cuando el miedo vibra, su reflejo oscurece el cuerpo sutil. Cuando la mente se ilumina, la energía se expande. Por eso insistía en que el trabajo interior es más poderoso que cualquier acción externa. Quien gobierna su laboratorio interno, decía, gobierna su destino. Cada emoción dominada crea una nueva órbita de energía alrededor del alma. El resultado de este proceso es la serenidad, no la ausencia de miedo, sino su maestría. Cuando logras sostener la calma en medio del caos, el universo te reconoce como co-creador. El miedo, al verte inmóvil ante su rugido, se inclina, porque entiende que ha cumplido su propósito: despertar tu poder. Blavatsky concluía que el miedo es la sombra de la divinidad dentro del hombre. Cuanto más oscura la sombra, más intensa la luz detrás de ella. Así, el laboratorio de la conciencia no está en monasterios ni en libros sagrados,
Está en cada pensamiento que eliges transformar, en cada emoción que decides mirar sin huir. Cada vez que respiras con presencia frente a tu temor, el alma avanza un paso en su evolución. Lo que antes era un enemigo se convierte en aliado. Lo que antes te limitaba, ahora te impulsa. Y comprendes que no hay miedo que no contenga, oculto en su centro, un fragmento de Dios esperando ser liberado. Hay una vibración que flota sobre las ciudades, una niebla psíquica hecha de ansiedad, desconfianza y agotamiento. Blavatsky la describía como un ser viviente, un monstruo invisible nacido de los pensamientos humanos, el egregor del miedo. No se ve, pero se siente. Pesa en el aire, en los noticieros, en las conversaciones que repiten desgracias. Cada mente que vibra en temor lo alimenta. Y cada vez que alguien respira en calma, ese ser se debilita. La humanidad lo creó, lo nutre y lo teme. Pero pocos saben que también puede disolverlo. Blavatsky advertía que las emociones colectivas poseen entidad propia. Una multitud en pánico no piensa, es pensada. Es el egregor actuando. Se forma cuando millones de personas comparten la misma frecuencia emocional. Miedo a perder, miedo a enfermar, miedo a morir. Esa vibración se acumula en los planos sutiles de la Tierra y se convierte en una conciencia elemental, una masa viva de energía emocional que influye de vuelta sobre las mentes que la originaron. Es un circuito cerrado. Los hombres crean el miedo colectivo y luego ese miedo los gobierna. En el siglo XIX, Blavatsky lo veía manifestarse en guerras, plagas y fanatismos. Hoy, esa entidad se multiplica a través de ondas invisibles, redes digitales, información constante, miedo viral. La tecnología ha sustituido los templos por pantallas, pero la adoración sigue siendo la misma. Adoración al peligro. Cada clic, cada alarma, cada conversación cargada de temor refuerza el campo vibratorio del egregor, y lo que debía ser herramienta de conexión se convierte en espejo del pánico global. La humanidad vibra unida, pero en frecuencia de miedo. La ciencia, aunque sin llamarlo así, empieza a reconocer su existencia. Los estudios de resonancia emocional colectiva demuestran que los estados de ansiedad se propagan como virus neurológicos. La amígdala del cerebro humano se sincroniza con la de quienes lo rodean. Ver a alguien asustado basta para que el propio cuerpo libere cortisol y adrenalina. La biología obedece al campo energético común, lo que Blavatsky llamaba posesión vibratoria. La neurociencia llama contagio emocional. La diferencia es solo de lenguaje. Este egregor no es maligno por sí mismo. Es una creación inconsciente. Como toda forma mental, tiene la energía que le dan sus creadores. Si se alimenta de miedo, domina. Si se alimenta de conciencia, se transforma. En los planos etéricos, el egregor del pánico colectivo aparece como una red inmensa, una telaraña de hilos grises que cubre el planeta. Cada hilo conecta una mente humana, pero cuando una mente despierta y vibra en calma, ese hilo se ilumina y la red pierde poder. Un solo pensamiento puro, decía Blavatsky, basta para debilitar una legión de sombras. Los síntomas de esta influencia son visibles. Sociedades enteras viven en modo defensa. Economías basadas en la escasez, sistemas de control disfrazados de seguridad, consumo compulsivo para anestesiar la angustia. La masa teme al silencio porque en él descubriría su vacío. Prefiere el ruido constante, la distracción infinita. Así el egregor se mantiene alimentado. Blavatsky lo comparaba con una criatura que devora la energía emocional de la humanidad, mientras la hace creer que se protege. El miedo colectivo es la religión inconsciente del mundo moderno, escribió con amargura. Pero el discípulo que comprende la ley vibratoria no teme a la masa. Sabe que el egregor solo tiene poder sobre quien resuena con él. Si tu frecuencia es distinta, te vuelves invisible a su influencia. Por eso el trabajo del iniciado no es luchar contra la oscuridad, sino elevar su vibración hasta que la oscuridad no lo alcance. Blavatsky enseñaba ejercicios para esto. La respiración consciente en grupo, la meditación compartida en silencio, la visualización del planeta envuelto en luz dorada. Cada pensamiento de paz emitido colectivamente genera ondas que debilitan el campo del miedo. La física cuántica sugiere un fenómeno similar, la coherencia global. Cuando miles de corazones laten en sincronía con emociones elevadas, se produce una resonancia medible en el campo magnético terrestre. Es la ciencia confirmando lo que Blavatsky intuía. La conciencia unida transforma la realidad física. El miedo global puede ser reemplazado por armonía global, pero solo si cada mente asume responsabilidad de su propia vibración. El peligro del egregor es su sutileza. No se impone por fuerza, sino por costumbre. Te hace hablar su idioma. Las cosas están mal, el mundo es peligroso, no hay esperanza. Cada frase pronunciada sin conciencia es una ofrenda. Por eso, el acto más revolucionario no es protestar, sino pensar con serenidad. Cuando eliges la calma en medio del caos, rompes la hipnosis colectiva.
Tu frecuencia actúa como antídoto y otros, al sentirla, comienzan a recordar. Blavatsky decía que el miedo global es el espejo de la mente humana. Mientras el hombre tema, el mundo temblará con él. Pero también enseñaba que la luz se propaga más rápido que el sonido. Una mente en paz puede neutralizar miles en pánico. Por eso insistía en el deber silencioso del discípulo. Mantener la calma cuando todos caen. No por superioridad, sino por servicio. Cada respiración consciente es una grieta en el muro del miedo planetario. Así, el egregor del pánico no es el fin, sino la oportunidad. Es la prueba final de una humanidad que debe elegir entre seguir dormida o despertar. Si millones de mentes pueden crear un monstruo de miedo, millones de almas pueden crear un campo de paz. La elección está en cada pensamiento, en cada emoción que decides sostener. Blavatsky lo resumió con una frase que aún resuena como profecía. El día en que la humanidad deje de temer, los cielos volverán a ser claros. El miedo más peligroso no es el que grita, sino el que susurra. No el que paraliza, sino el que se disfraza de prudencia, de sensatez, de voz razonable. Blavatsky decía que los miedos más profundos no viven en la oscuridad de la mente, sino bajo la luz falsa de la lógica. Allí se ocultan, presentándose como consejos sabios, decisiones maduras, precauciones necesarias, pero detrás de cada mejor no es el momento. Espera un poco más. Hay una sombra que murmura, no confíes en ti. Ese es el verdadero encantamiento. Cuando el miedo se convierte en maestro y el alma le obedece, creyendo que actúa con sabiduría. El primer síntoma de este hechizo es la parálisis elegante. La persona parece tranquila, razonable, controlada, pero bajo su calma se esconde el terror a fracasar. Se convence de que su prudencia es madurez, cuando en realidad es una renuncia disimulada. Su mente construye argumentos tan convincentes que el alma acaba rindiéndose. Blavatsky lo llamaba el velo del discernimiento falso. Es el momento en que el miedo aprende a usar la voz del intelecto. Ya no tiembla, razona, ya no huye, posterga, y cada día que posterga, la energía vital se marchita un poco más. El segundo síntoma es la búsqueda infinita de señales. Quien está bajo el encantamiento consulta oráculos, espera confirmaciones, analiza coincidencias, no para crecer, sino para evitar decidir. La necesidad de certeza se convierte en su cárcel. Quiere garantías antes de dar un paso, pero el universo no ofrece garantías, solo reflejos. Blavatsky decía, el miedo pregunta 1000 veces lo que el alma ya sabe. Y así, el ser humano vive esperando que la vida lo empuje porque teme avanzar por voluntad propia. El tercer síntoma es la modestia artificial, una humildad que esconde la desconfianza en el propio poder. Se dice, no soy tan especial, otros lo harán mejor, no estoy preparado. Es un disfraz perfecto del miedo porque se confunde con virtud. Pero la verdadera humildad no se niega, se reconoce como canal. Blavatsky advertía que todo aquel que rechaza su poder deja espacio para que otros lo usen. El universo no soporta el vacío. Cuando renuncias a tu voz, alguien más hablará en tu lugar, y probablemente lo hará con menos conciencia. El cuarto síntoma del encantamiento es el apego a la rutina. El miedo ama lo predecible. Disfraza su deseo de control bajo la excusa de la disciplina, pero detrás de cada hábito que ya no inspira hay una renuncia. Blavatsky decía que la costumbre es la tumba de la voluntad. Y es cierto, la mente habituada no necesita pensar, solo repetir. Esa repetición crea la ilusión de estabilidad, pero es muerte en cámara lenta. Lo seguro se vuelve sagrado, y el alma, que vive del riesgo sagrado del cambio, se adormece. El quinto síntoma es la adoración de la opinión ajena. Cuando temes a tu propia voz, necesitas que otros decidan por ti. El miedo te hace buscar aprobación para justificar tu existencia. Lo que piensan los demás se vuelve brújula, y cualquier crítica se siente como condena. Blavatsky enseñaba que quien depende del juicio de los hombres nunca escuchará la voz de los dioses. La energía de la duda se convierte en campo magnético que atrae más confusión. Así, el encantamiento se refuerza. Cuanto más consultas afuera, menos oyes dentro. El sexto síntoma es la hiperexplicación. Intentas justificar tus elecciones con argumentos infinitos, como si debieras convencer al mundo de que tienes derecho a existir. Pero el alma no argumenta, actúa. Blavatsky decía que las palabras del miedo son muchas y las de la sabiduría pocas. El exceso de razonamiento es el perfume del miedo. Huele a control, pero encubre inseguridad. Cada vez que explicas demasiado, estás pidiendo permiso para hacer. Y la conciencia no necesita permiso. El último síntoma es el más sutil. La sensación de paz sin vida. Es cuando el miedo ha ganado del todo. Ya no hay conflicto, pero tampoco pasión. Nada duele, pero nada emociona. Es el estadio final del hechizo, cuando la persona cree haber alcanzado serenidad.
pero solo ha perdido fuego. Blavatsky decía que el alma no teme al dolor, teme a la inercia, porque el dolor transforma, pero la inercia petrifica. Quien se acostumbra al «estoy bien así» ha sellado su crecimiento. Romper el encantamiento requiere brutal honestidad. Mirar cada decisión y preguntarse ¿es sabiduría o miedo con máscara? El ego es un actor magistral, y su disfraz favorito es la prudencia, pero la intuición no tiembla, solo sabe. Si una elección calma la mente pero apaga el alma, es miedo. Si asusta al ego pero enciende el corazón, es verdad. Blavatsky enseñaba que la señal del camino correcto no es la comodidad, sino la expansión. Donde el alma se expande, allí está la voluntad divina. Eso es así. Los límites más fuertes no son los que el miedo impone, sino los que disfraza de virtud. Se rompen, no con violencia, sino con claridad. Cuando ves el miedo tal como es, sin nombre, sin excusas, sin lógica, el hechizo se rompe, y descubres que la prudencia mal entendida era solo un miedo educado, que el control era solo desconfianza en la vida, y que detrás de cada «no puedo» se escondía el eco del alma pidiendo permiso para brillar. Nadie se vuelve valiente de un día para otro. El valor no llega como un relámpago, nace lentamente, como una flor que atraviesa la piedra. Blavatsky enseñaba que el miedo no desaparece, se ilumina. El despertar del alma valiente es un proceso alquímico que comienza en la oscuridad, pasa por la duda y culmina en la serenidad divina. Quien imagina el coraje como ausencia de temor no ha entendido su naturaleza. El coraje verdadero es caminar con miedo y no detenerse. Es sostener la mirada dentro del abismo hasta que el abismo se convierte en espejo. La primera fase del despertar es el temblor interno. Es cuando el alma se da cuenta de que no puede seguir viviendo según los mandatos del miedo. Aparece la incomodidad, una sensación de ahogo en la rutina, un malestar sin causa aparente. Nada externo ha cambiado, pero dentro algo se revela. El corazón late distinto, la mente se fragmenta entre lo conocido y lo que presiente. Blavatsky decía que es el llamado de la llama interna, el momento en que el espíritu empieza a despertar en medio del sueño. Pero la luz que despierta primero ciega. Por eso el temblor es inevitable. La conciencia tiembla ante su propia inmensidad. La segunda fase es la confrontación. Aquí el miedo se hace visible. Ya no se oculta detrás de excusas. Se manifiesta como obstáculos concretos. Relaciones que se rompen, caminos que se cierran, crisis que sacuden. El universo conspira no para castigarte, sino para revelarte las cadenas que aún defiendes. Cada pérdida, cada conflicto, es una mano invisible empujándote hacia la libertad. La mente grita, pero el alma observa. Blavatsky decía que el discípulo que no ha llorado su antiguo mundo no está listo para nacer en el nuevo. Esta fase es dolorosa porque implica ver tu propio reflejo sin adornos. La tercera fase es la rendición. Ya no luchas contra el miedo, lo abrazas. Comprendes que resistirlo es alimentarlo. El alma cansada se entrega, no por debilidad, sino por sabiduría. Dejas que el miedo hable, que muestre su rostro, que revele lo que protege, porque todo miedo guarda un deseo no reconocido, una parte del alma que pide aceptación. En esta rendición, el fuego del miedo se apaga lentamente y en su lugar queda ceniza, materia fértil para el renacimiento. Blavatsky llamaba a este punto el amanecer del discernimiento, el momento en que el alma deja de reaccionar y empieza a comprender. La cuarta fase es la purificación. El miedo, al ser reconocido, comienza a transformarse en energía disponible. Lo que antes era parálisis se vuelve impulso. Es la alquimia en acción. La vibración baja ascendiendo a su forma más alta. En términos de Blavatsky, es la conversión del plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. La mente se aclara, el cuerpo se aligera, los pensamientos se vuelven afilados como luz. Pero esta pureza no es fragilidad, es fuerza templada. El alma purificada no teme al dolor, porque ha descubierto que el dolor era su maestro más fiel. La quinta fase es la expansión. Después de la tormenta, el horizonte se abre. Lo que antes era límite se vuelve posibilidad. La mente se ensancha y comprende que nada está realmente separado. La compasión surge de manera natural. Ya no ves enemigos, solo partes dormidas del mismo ser. Blavatsky describía esta etapa como la mente solar, aquella que irradia sin esfuerzo. El valor aquí ya no es lucha, sino comprensión. Has dejado de intentar vencer al miedo, ahora lo bendices, y en esa bendición el miedo desaparece. La sexta fase es la serenidad divina. Es el silencio posterior al trueno. Ya no hay urgencia, ni búsqueda, ni batalla. El alma descansa en sí misma. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza interior de que todo tiene propósito. Blavatsky enseñaba que el verdadero poder del iniciado no está en dominar elementos,
sino en permanecer inmutable ante ellos. Esa calma es la corona del despertar. La conciencia vibra tan alto que el miedo ya no encuentra resonancia. Lo que antes te habría derrumbado, ahora apenas te roza. Eres un centro inmóvil en medio del torbellino del mundo. Y sin embargo, la última prueba del despertar valiente no es enfrentarse al miedo, sino caminar sin él como maestro. El alma liberada no busca seguridad, porque ya ha comprendido que nada puede amenazar lo eterno. Vive en entrega, no en pasividad. Actúa sin expectativa, ama sin garantía, existe sin máscara. El miedo sigue rondando, pero ya no tiene dónde anclarse, es solo viento. Blavatsky decía que en este punto el discípulo no necesita protección, porque se ha convertido en luz, y la luz no puede ser herida por la sombra. Así, el despertar del valor no es una guerra contra el miedo, sino una danza con él. Cada paso que das hacia tu verdad disuelve una capa de oscuridad. Cada respiración consciente transforma el temblor en poder. Y llega un instante, breve, absoluto, en que sientes dentro lo que Blavatsky llamaba la risa del alma. Ese sonido silencioso que surge cuando el ser humano descubre que el miedo fue siempre una ilusión, que no había nada que vencer, porque nunca hubo enemigo, solo el eco del alma recordando su eternidad. El alma no se libera luchando contra sus cadenas, sino comprendiendo de qué están hechas. Blavatsky enseñaba que la mente humana es un campo de frecuencias. Si cambias la vibración, cambias la realidad. Romper los límites del miedo no es destruirlos con fuerza, sino desprogramarlos con conciencia. La mente, decía, es el primer templo que debe ser purificado, porque toda cárcel comienza con un pensamiento. El protocolo de liberación no es ritual ni rezo, sino disciplina vibratoria. Un entrenamiento para que la conciencia recuerde su poder creador y deshaga una a una las creencias que la encadenan. El primer paso es reconocer la programación. Todo miedo tiene un guión, una frase que se repite en la mente como conjuro. No puedo, no merezco, no sé cómo, voy a fallar. Cada una de esas frases es una orden hipnótica que el subconsciente obedece sin cuestionar. Blavatsky decía que el pensamiento reiterado se convierte en forma elemental, una criatura psíquica que actúa por costumbre. Para desactivar esa forma, debes observarla con lucidez, no luchar, no negarla, mirarla, porque el simple acto de observar la mente desde la conciencia superior disuelve su poder. Lo que se observa deja de poseer. El segundo paso es desidentificarte del miedo. Cuando dices, tengo miedo, lo reclamas como tuyo. Pero si dices, hay miedo, introduces distancia. El lenguaje modifica la vibración. Esa distancia es el inicio de la libertad. Blavatsky enseñaba a sus discípulos a hablar como el alma, no como el cuerpo. Yo soy el observador, repetían, y con el tiempo, esa afirmación reordenaba la mente. La neurociencia moderna confirma este principio. El acto de etiquetar las emociones activa el neocórtex y apaga la amígdala. Nombrar el miedo desde la conciencia lo transforma en información. El pensamiento pierde la carga eléctrica que lo mantenía vivo. El tercer paso es reprogramar el patrón. Una vez neutralizada la emoción, el espacio queda abierto. Allí debes sembrar una nueva instrucción, no afirmaciones vacías, sino decretos conscientes, cargados de intención y visualización. Blavatsky decía que la imaginación es la herramienta más sagrada del alma. Lo que imaginas con emoción, el universo lo toma por real. Cada mañana, al despertar, visualiza la escena que representa tu libertad, no como deseo, sino como presencia. Si lo sientes en el cuerpo, la vibración se graba en tu campo, y la mente, obediente, comienza a construir la realidad que la emoción le indica. El cuarto paso es alinear el cuerpo con la mente. No puedes vibrar libertad si el cuerpo sigue respirando miedo. La respiración es el puente entre ambos mundos. Blavatsky instruía ejercicios de fuego pránico. Inhalar profundamente, visualizar la luz dorada subiendo por la columna y exhalar el miedo como niebla. Este acto simple recalibra la frecuencia del sistema nervioso. La ciencia moderna lo llama coherencia cardíaca. El ritmo del corazón se sincroniza con la respiración y la mente entra en ondas alfa, estado natural de expansión. Es ahí donde la nueva programación se consolida. El quinto paso es elevar el entorno vibratorio. No puedes mantener una mente libre en un ambiente saturado de miedo. Todo espacio tiene memoria, toda persona, frecuencia. Blavatsky aconsejaba limpiar el entorno físico como acto sagrado. Ordenar, quemar incienso, escuchar música armónica, evitar conversaciones densas. Cada acción material refuerza la intención espiritual. Lo sagrado no está en el templo, sino en el estado vibratorio del lugar donde piensas, decía. Tu entorno puede amplificar o diluir tu nueva frecuencia. Cuídalo como se cuida una llama al viento. El sexto paso es el silencio disciplinado.
No el silencio del miedo, sino el de la mente que ha dejado de crear caos. Cada palabra innecesaria reabre la programación vieja. Por eso, Blavatsky exigía a sus alumnos periodos diarios de silencio absoluto. No por penitencia, sino por precisión. El silencio permite que las nuevas rutas mentales se asienten, que la energía se redistribuya. El sabio no habla para llenar el vacío, habla cuando la palabra tiene peso vibratorio. La reprogramación mental no se completa en ruido. El séptimo paso es la afirmación del propósito. Una mente sin dirección regresa al miedo. Debes recordarte quién eres cada día. No soy mi historia, soy conciencia en expansión. Esta frase, repetida con intención, es una clave vibratoria. Cada palabra alinea las células, los pensamientos, los campos sutiles. No es sugestión, es orden cuántica. Blavatsky afirmaba que cada ser humano posee un punto de quietud, una nota única en la sinfonía del universo. Cuando encuentras esa nota, tu propósito, el miedo pierde afinación. Ya no vibra contigo. El último paso del protocolo es la entrega consciente. No puedes controlar la vida y ser libre al mismo tiempo. El control pertenece al miedo, la confianza al alma. Entregarte no es rendirte, es aceptar que hay una inteligencia más vasta guiando el proceso. Blavatsky lo describía como la disolución del yo inferior en la corriente divina. Cuando entregas la necesidad de prever, manipular o garantizar, el universo se sincroniza contigo. La vibración se estabiliza. El alma por fin respira. Este protocolo no es una técnica, es una iniciación. Cada paso representa una muerte pequeña, la del viejo pensamiento que se resistía a fluir. Al final, el discípulo que persevera experimenta lo que Blavatsky llamaba la mente liberada de sí misma, una conciencia clara, presente, creadora. El miedo no desaparece, simplemente se vuelve irrelevante. Lo que antes eran límites ahora son escenarios. Lo que antes eran pruebas ahora son juegos del alma. Y en el silencio que sigue, descubres que nunca estuviste preso. Solo estabas soñando con barrotes. Hay un momento en el viaje en que el alma deja de buscar. Ha llorado, ha luchado, ha vencido y ha caído. Ya no necesita demostrar nada. Entonces, el miedo, ese antiguo adversario, se sienta frente a ella y guarda silencio. No porque haya sido destruido, sino porque ha sido comprendido. Elena Blavatsky decía que el valor verdadero no ruge, calla. Y es en ese silencio donde la conciencia alcanza su estado más puro. El silencio del valor no es ausencia de sonido, sino armonía total. Es el instante en que el alma, habiendo conquistado sus límites, se convierte en su propio universo. Durante siglos, los hombres confundieron el coraje con la guerra, la libertad con la victoria. Pero el coraje no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de permanecer presente cuando la mente grita. Ser valiente, en el sentido que Blavatsky enseñaba, es estar en paz en medio del caos. No porque el caos haya cesado, sino porque la conciencia ya no vibra en su frecuencia. La libertad no llega cuando desaparecen los miedos, sino cuando dejas de creer que te pertenecen. En el silencio del valor, todo miedo se revela como una sombra que solo existía mientras la mirabas con duda. El valor no se opone al miedo, lo abraza. El guerrero espiritual no se enfrenta a sus sombras con espadas, sino con luz. En el instante en que iluminas una sombra, deja de serlo. Y eso exige una clase de valentía que no grita ni desafía, sino que observa. Blavatsky decía que el alma valiente camina con la frente alta y el corazón sereno, no porque sea invulnerable, sino porque conoce su origen eterno. Sabe que no puede perder nada esencial, porque lo esencial no puede morir. La muerte misma se convierte en tránsito, el dolor en purificación, la pérdida en retorno. Cuando entiendes esto, el miedo se vuelve imposible. En las escuelas teosóficas, los discípulos avanzados practicaban el silencio prolongado como última prueba. No se trataba de no hablar, sino de silenciar el pensamiento reactivo. Días, semanas, a veces meses, sin palabras internas. En ese vacío, la mente se disolvía y emergía una calma indescriptible. Los antiguos llamaban a ese estado la paz sin causa. La neurociencia, siglos después, lo identifica como coherencia total entre hemisferios cerebrales. Pero Blavatsky lo definía con poesía. Cuando el alma calla, el universo canta dentro de ella. En ese canto, el miedo ya no tiene espacio. El silencio del valor también es el silencio del juicio. Dejas de dividir el mundo entre correcto e incorrecto, éxito y fracaso, luz y sombra. Comprendes que todo cumple su papel en el despertar de la conciencia. El sufrimiento deja de parecer castigo y se revela como maestro. La mente, al comprenderlo, cesa su resistencia. Y cuando la resistencia desaparece, nace la libertad. No una libertad de hacer, sino de ser. Es la expansión de una conciencia que ya no necesita defenderse. Blavatsky afirmaba,
Solo el que ha dejado de luchar por sí mismo puede servir al todo. Ese es el punto culminante del valor, la entrega total a lo que es. En este estado, incluso el tiempo pierde su poder. El pasado y el futuro se funden en el presente eterno. Ya no hay todavía no ni demasiado tarde. Todo sucede ahora, dentro del corazón despierto. El alma mira atrás y comprende que cada miedo fue un maestro disfrazado, cada límite, un rito de iniciación. Los barrotes se revelan como espejos y el prisionero como el propio guardián. Lo que te encadenaba no era el mundo, sino la interpretación del mundo. Cuando esto se entiende, la realidad entera se reordena. El universo, reflejando la nueva vibración, se vuelve transparente. El silencio del valor no es quietud pasiva, es presencia activa. La mente iluminada actúa con serenidad, habla con precisión, ama sin exigencia. Su energía no se dispersa, su palabra crea. Cada gesto se vuelve oración, cada mirada, enseñanza. La persona común busca controlar. El alma libre solo observa y colabora con la inteligencia universal. Blavatsky describía a estos seres como puntos de quietud en el océano del devenir. Donde ellos caminan, el miedo se disuelve. No porque hagan milagros, sino porque su sola vibración recuerda a los demás lo que realmente son. Conciencia infinita disfrazada de forma. Y al final del camino, cuando todo ha sido comprendido, el alma solo puede sonreír. No hay triunfo, no hay pérdida. Solo el reconocimiento silencioso de que el miedo fue siempre parte de la danza divina. Blavatsky lo resumió así. El hombre valiente no destruye el miedo, lo transforma en sabiduría, porque el miedo no era el enemigo, sino la puerta. Cada vez que lo cruzaste, creció tu luz. Cada vez que lo miraste con amor, una parte del universo despertó contigo. El silencio del valor es, en esencia, la voz de Dios dentro del hombre. No se pronuncia con palabras, sino con presencia. Es la vibración pura de la conciencia libre, y cuando la alcanzas, ya no necesitas luchar, ni pedir, ni temer. El alma descansa en la certeza de que nada puede dañarla, porque ella misma es la totalidad. Entonces comprendes la enseñanza final de Blavatsky. Lo que te aprisionaba hoy, mañana será tu puerta de salida. Lo que temías era tu guardián. Lo que evitabas era tu propia luz esperándote. Y en ese instante, el universo entero parece detenerse. No hay ruido, no hay pensamiento, solo el pulso silencioso de la eternidad latiendo dentro de ti. Eso es el valor, la paz de quien recuerda que ya es libre.